Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Juan capítulo 12, desde el verso 1 al 11, es la porción del Evangelio que vamos a estar hoy estudiando. Pero me gustaría que pudiésemos reflexionar desde esta idea. La persona que va a rendir esa adoración plena y maravillosa que vamos a estudiar el día de hoy es una mujer que tal vez entendía eso que cantábamos el día de hoy. Cuán profundo es el amor de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 3, el verso 16, de tal manera amó Dios al mundo. Y es una manera en que el evangelista, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, habla de no alcanzamos a comprender la magnitud del amor de Dios, que por eso usa esas palabras. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Y es precisamente eso lo que va a pasar el día de hoy. Este pasaje es tan importante que se menciona en Mateo y en Marcos. Y a veces se malinterpreta o se piensa que también lo habla el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a hacer una labor que va a ser dual. Primero que todo, vamos a hacer de esta manera el estudio que lo vamos a hacer a continuación, para que ustedes puedan comprender todas las facetas que muestran los diferentes evangelios del mismo evento, ¿ok? Pero también para que ustedes puedan el día de hoy aprender a cómo hacer un estudio cuando leen algo de los evangelios. Los evangelios se hablan de que hay dos clases de evangelios: los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y sinópticos es porque tuvieron un mismo texto receptor, que fue el evangelio de Marcos. Tanto Lucas como Mateo se basaron en Marcos para poder hacer sus apreciaciones, ¿ok? Pero hablamos de un evangelio único, que es el evangelio de Juan. Es un evangelio que tiene otra óptica de varios eventos que otros evangelios no nombran, ¿ok? Pero los 4 evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los 4 evangelios el Señor les revela por inspiración divina a sus escritores, y los 4 evangelios son palabra de Dios, ¿amén? Por esa razón no tenemos que leer los evangelios como si uno contradijera al otro, sino más bien el término sinóptico significa que uno complementa al otro, ¿ok? Y por eso vamos a hacer eso el día de hoy. Vamos a ver cómo la lectura de Mateo y Marcos complementa la historia que vamos a ver hoy en Juan capítulo 2. ¿Amén? Y ya sin entrar más en preámbulos, entremos en materia. Dice Mateo capítulo 26, es el primer texto que vamos a ver, desde el verso 6 hasta el verso 13, lo siguiente. Y estando Jesús en Betania, primero que todo habla del lugar donde va a suceder lo que vamos a hablar el día de hoy, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer que ha hecho conmigo una buena obra? Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho. Ella lo que ha hecho lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Amén. En el primer pasaje que vemos la casa donde se hace, dice que es en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. También se habla de lo que ella hace, dice que derrama este aceite de gran precio y lo hace en adoración al Señor, y el Señor dice que lo que ella ha hecho va a ser para memoria de ella donde se predique el evangelio. Amén. Nos da ahí algunos elementos. Ahora vamos a saltar a Marcos, vamos a ir al evangelio de Marcos. Luego de hacer toda esta lectura, ahí sí vamos a entrar en materia con los elementos que nos ha dado cada texto. Amén. Marcos, desde el capítulo 14, desde el verso 13 en adelante, dice así: pero estando él en Betania, vuelvo a repetir que es en Betania, en casa de Simón el leproso, repite nuevamente en qué casa es, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, ahora habla de que quebró el vaso, cosa que no hablaba el anterior evangelio. Quebró el vaso, vamos a ver más adelante por qué lo hizo. Se lo derramó en su cabeza, ya no habla de los pies, habla de qué, de la cabeza. Y hubo algunos
Ya no habla de, y los discípulos dijeron, que el anterior decía, y los discípulos se dijeron entre sí, que es este desperdicio. No, aquí dice, y algunos dijeron. Se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Aunque la actitud fue la misma. ¿De perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Aquí ya dice el precio cercano que tenía ese perfume. El otro decía, de gran precio. Y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra ha hecho esta. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Este ya habla de por qué. De lo que ella hizo se va a hablar por todas las generaciones cuando se predique el Evangelio. Él está en este momento, Jesús, en el Evangelio de Marcos está diciendo el por qué se debe anunciar esta gran obra de la mujer. ¿Cuál fue la gran obra de ella? Que se anticipó a la muerte del Señor Jesucristo y lo ungió. O sea, de alguna manera, esta mujer, Dios le reveló que Jesús iba a morir y por eso tenía que ungirlo para su sepultura. Vamos a dar más detalles de todo esto más adelante. De cierto les digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de mí. Vamos a dejar para el final Juan. No voy a leer todavía Juan, porque Juan va a ser el texto del cual nos vamos a articular para poder hablar bien maravillosamente. ¿Listo? Vamos a ir a Lucas, que dicen muchos que habla del mismo evento. Pero quiero hoy tocar este texto para despejar dudas de si es el mismo evento o no, y ya poder entrar en materia. ¿Ok? Ya el título que le ponen, el subtítulo que le ponen, ahora los subtítulos y los versículos y los capítulos no hacen parte de la Biblia. La Biblia sencillamente era un solo texto, sin subtítulos, sin capítulos y versículos. Luego se le pusieron los capítulos y los versículos, y los editores de la Biblia ya moderna le pusieron subtítulos. El subtítulo que se le pone al capítulo que acaba de leer en Mateo y en Marcos, como también el que va a aparecer en Juan, en sus Biblias, va a ser Jesús es ungido en Betania. Pero el subtítulo que aparece en Lucas, capítulo 7, desde el verso 36, es el siguiente: Jesús en el hogar de Simón el leproso, de Simón el fariseo. Ya no es Simón el leproso, ya es Simón el fariseo. Y vamos a ver si está hablando de la misma situación o si está hablando de otra. Esto es necesario para que nos saquemos de la cabeza ideas preconcebidas que tenemos con este pasaje. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los textos que hemos visto es más que están haciendo un homenaje al Señor Jesús. Pero en este pasaje vemos que es un fariseo el que invita al Señor a su casa nomás. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, tengo una cosa que decir. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó la deuda a ambos. Di, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco amor muestra. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí: ¿quién es este que perdona también pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vemos este pasaje para poder entender
¿En dónde sucede este pasaje? Tengo que leer el capítulo completo, o sea, tengo que leer Lucas capítulo 7. Y esto que sucede en Lucas 7, viendo el trasfondo y su contexto inmediatamente anterior y su contexto posterior, no sucede en Betania. Y no sucede al final del ministerio del Señor Jesús, porque los pasajes que hemos leído dice, estando cerca que la Pascua. Y acuérdense que estamos hablando de que estamos leyendo Juan capítulo 12 y Juan capítulo 12, ¿cuándo fue escrito? Una semana antes de la muerte del Señor Jesucristo. Este pasaje que acabo de leer de Lucas sucedió al principio del ministerio del Señor Jesús en una ciudad llamada Naín. Y Naín queda en Galilea, arriba. No sé si ustedes han visto los mapas bíblicos que hay en sus Biblias, a veces uno los ve de pronto de pasada. Esos mapas, hay una manchita chiquita arriba, un hilito largo y una manchita grande abajo. Esa manchita chiquita arriba es el lago de Genesaret o mar de Galilea. Ese hilito larguito es el río Jordán. Y luego esa mancha grandota es el mar muerto. ¿Ok? Abajo del mar muerto queda Jerusalén. Y a 3 kilómetros de Jerusalén queda Betania, o sea, queda al sur de Israel. ¿Ok? Pero Naín queda arriba del mapa, en Galilea, a muchos kilómetros. Entonces tenemos ahí un problema, porque esto no solamente está lejanas las fechas, una es al inicio y otra es al final, sino que también hay un problema geográfico, que uno es al norte y otro es al sur. Ahora, sumémosle a esto, que uno es en casa de Simón el fariseo, pero otro es en casa de Simón el leproso. Y aquí nunca aparecen los otros personajes de los que se va a hablar en Juan, ¿ok? Entonces, teniendo esto claro, les puedo decir, la mayoría de eruditos bíblicos coinciden, y yo coincido con ellos, como pastor coincido con ellos, en que estos son dos pasajes distintos, ¿ok? Se está hablando de dos mujeres diferentes. Ahora, lo que pasa es que, aunque son dos pasajes diferentes, hay algo que dice Mateo y Marcos que nos deja como en incógnita, y es que Mateo y Marcos no dicen quién es. Dicen que una mujer. No sé si ustedes se acuerdan, y ahora sí vamos a abordar Juan. Cuando en este pasaje, capítulo 11, se presenta María, dice María, la que ungió al Señor en Betania. Uno dice, ya se los había explicado en predicaciones pasadas, ¿por qué se habla en el capítulo 11 de un evento que hasta ahora se va a nombrar en el capítulo 12? Como si fuera una situación en el futuro, ¿me comprenden? ¿Por qué se habla de un evento que no ha pasado en el Evangelio? Por la siguiente razón, el Evangelio de Juan fue escrito, el último Evangelio que se escribió. El primero fue Marcos, luego Mateo, Lucas. El último Evangelio en escribirse fue Juan. O sea que los otros Evangelios ya habían hablado de eso que había sucedido. Ahora, Juan, al ser escrito el último, el evangelio más tardío, se está hablando de hechos que ya sucedieron. Hechos que ya sucedieron y que los lectores originales del evangelio de Juan ya conocían algunos de ellos porque habían leído Marcos y ya habían leído Mateo. ¿Me comprenden? Por eso en el capítulo 11 se dice, María es la que ungió al Señor en Betania con aceite. Amén. O sea que el primero que nombra realmente el nombre de la mujer no fue ni Mateo ni Marcos, sino fue ¿quién? El Evangelio de Juan. Entremos ahora sí en materia con Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, aquí dice 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Los dos evangelios que acabo de leer anteriores dicen 2 días antes de la Pascua, Jesús fue ungido en Betania. ¿Por qué hay diferencia en eso de 6 y de 2? Porque Juan solamente está hablando que 6 días antes de la Pascua llegó a Betania, pero fue 2 días antes cuando fue ungido. O sea, él se pudo haber quedado 4 días y ahí sí fue cuando fue ungido. ¿Me están comprendiendo? Les estoy diciendo todo eso y me estoy tomando el tiempo ¿para qué? Para que ustedes no vean los evangelios como que se contradicen, sino que se alimentan. ¿Son qué? Complementarios. Amén. Entonces, si uno dice 2 días antes de la Pascua fue ungido y otro evangelio dice 6 días antes de la Pascua llegó a Betania, necesitamos entender que 6 días antes de la Pascua llegó a Betania, pero luego tan solo 2 días antes fue ungido. Amén. 2 días antes fue esa cena especial.
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Quién es Lázaro? El que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Se están dando cuenta que es algo más preparado? No es una invitación espontánea, no es algo así como informal, venga, lo invito a la casa y lo invito a la casa y ni le lavo los pies, ni lo unjo la cabeza, que era una obligación hacerlo con el invitado especial, porque las mesas de esa época no eran las mesas de Occidente altas, sino eran mesas bajitas, a ras del suelo, como sentados en cojines, es decir, que los pies del de la derecha quedaban con el de la izquierda. Entonces, algo de higiene y también de atención al invitado mínimo era que limpiarle los pies. Ahora, esa limpieza de los pies la hacía el esclavo más bajo que había en la casa, o sea, era una labor que era dada al esclavo más vil de esa casa, pero para el invitado era algo maravilloso. Aquí no se estaba hablando de una invitación esporádica, de una invitación informal, se estaba hablando de algo preparado, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Ahora, ¿quién está en esa cena? Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María, y ahí vamos a dejar un momento, vamos a ver todavía lo que ha hecho María. Entonces, ¿cuántos personajes tenemos en esta cena? Tenemos que es en la casa de Simón el leproso, que es lo que nos dice el resto de pasajes. Tenemos a Lázaro, que fue alguien que el Señor resucitó. Tenemos a Marta, que vimos que en el pasaje anterior le cambia el corazón y ya no es la persona que anda aturbada y afanada, y que vemos que Marta es la que anda, mejor dicho, diciéndole a todo el mundo qué tiene que hacer, sino vemos una Marta que ya ha entendido que la prioridad es Jesús, y vemos a María. Ahora, también nos hemos dado cuenta en pasajes anteriores que los discípulos murmuraron, o sea, dentro de la cena, ¿quiénes también están? Los discípulos, los 12. O sea, esa es la gente que hay. Ahora, si está Lázaro, si está Simón, y dicen que era leproso, quiere decir que en algún momento él tuvo lepra. Pastor, ¿por qué no tiene lepra en ese momento? Porque la ley en Levítico prohíbe que una persona que tenga lepra en ese momento haga una reunión social. O sea, un leproso no podía estar con el resto de las personas. De hecho, un leproso tenía que andar vendado y con un vestido con campanitas en las faldas, para que todo el mundo al escuchar el tilín, tilín, saliera voladín, voladín. ¿Sí me entienden? Porque la lepra era altamente, ¿qué? Contagiosa. Entonces, si está hablando de que Simón el leproso era conocido así porque tal vez en algún momento tuvo lepra, y lo más seguro es que el Señor lo había sanado. Es decir, esa cena es una convención de gente que ha recibido un beneficio de parte del Señor, y por eso lo están honrando. Porque al recibir ese beneficio, ellos no se quedaron con el milagro nomás, sino que se cumplió el propósito del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Dice Juan capítulo 20 del 30 al 31, que ustedes ya se la deben grabar de memoria porque llevamos un año ya casi, vamos a cumplir el primer aniversario de la iglesia, y ya llevamos un año hablando de Juan. Este es el estudio número 46 del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan habla claramente de su propósito. Muchas señales hizo el Señor, que si se escribiesen no cabrían los libros en la faz de la tierra. Pero estas se han escrito, ¿cuáles? Las 7 en las que se enfoca Juan. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Esas personas que están reunidas con Él en esa cena, uno, al ver las señales, creyeron que Jesús era el Cristo. Y no se quedaron solo con la señal, sino que alcanzaron por la fe que vida eterna. Estamos hablando de un evento completamente distinto. Ahí en esa cena está prohibida la entrada a personas como Simón el fariseo, que se habla en Lucas capítulo 7. ¿Me están comprendiendo? Ahí está prohibida, y de hecho se van a dar cuenta que a la única persona que tenía un corazón incorrecto se le va a parar de una y se va a poner en su lugar más adelante. Porque Juan ya no nos va a decir como Mateo, y los discípulos murmuraron entre sí. Tampoco va a decir, algunos murmuraban entre sí, no. Juan va a decir, ¿de quién fue que nació esa grandiosa idea maligna, perversa, de que lo que había hecho esta mujer era un desperdicio? ¿Ok? Entonces vamos a estar atentos. ¿Quién es este personaje? Yo creo que ustedes no saben, están sanos ahí donde están. ¿Quién será ese personaje? De pronto nosotros no estábamos sanos, pero los que estaban alrededor de este personaje sí estaban completamente ignorantes de lo que había en el corazón de esa persona. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, verso 3, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos,
y la casa se llenó del olor del perfume. Yo tengo que hacer algo, porque yo quiero que quede, y de hecho, no yo, el autor inspirado quiere que se enfoque la historia, es en lo que hizo esta mujer. Por eso dice, lo que hizo esta mujer será anunciado cuando se anuncie el Evangelio, siempre. Entonces yo no voy a hacer lo contrario, yo no voy a ser protagonista al que hizo las cosas mal. Entonces yo quiero dejar ahí un stand-by, ya vimos lo que hizo María, vamos a dejar un momentito ahí en stand-by. Ese va a ser la carnita del sermón de hoy. Hablemos más bien del que tuvo la actitud incorrecta, porque no quiero meterlo como el protagonista, ¿sí me entienden? No quiero que, por nombrarlo después, nos quedemos con la mala actitud de él, sino quiero dejar como protagonista a María. ¿Amén? Vamos a dejar ahí en stand-by y vamos a hablar entonces del que hizo las cosas mal. Y dijo uno de los discípulos, ya no dice y los discípulos, ya no dice algunos, dice, y dijo uno de los discípulos, vamos a ver si va a ser más puntual Juan, Judas Iscariote. Pero no se queda ahí, hijo de Simón, el que le había de entregar, o sea, le faltó decir, era O positivo. Sí, le faltó decir que tenía el lunarcito detrás de la oreja. No sé si Judas tenía un lunarcito detrás de la oreja, ¿no? Pero estoy diciendo que fue muy puntual, o sea, dejó claro quién era la persona de la cual de su corazón salió eso terrible que dijo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y esta pregunta que está haciendo Judas es una pregunta de desconcierto. Es una pregunta de no estoy de acuerdo. Y terrible cuando uno entra en esa posición de no estoy de acuerdo. Y cuando no hay razones para no estar de acuerdo. Cuando no hay razones, huye de esa congregación, como más de uno de nosotros huyó de congregaciones que no eran bíblicas, porque no estábamos de acuerdo. Pero él está aquí juzgando una actitud de adoración limpia y verdadera de esta mujer. No porque esté mal lo que ella está haciendo, sino porque él ya venía inconforme con Jesús. Y a él le pareció un acto de desperdicio que esta mujer gastara un perfume tan caro. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Yo les pregunto, ¿Judas verdaderamente está interesado en los pobres? Ahora, si los otros evangelios dicen sus discípulos, y si los otros evangelios dicen algunos, murmuraron y dijeron entre sí, eso quiere decir que lo que dijo Judas caló en los demás discípulos. O sea, era tan fuerte el lugar en medio de los 12 de Judas, era una persona tan influyente al interior del equipo del Señor, que contagió a otros con esa actitud incorrecta. O sea, los otros discípulos le dieron la misma lectura que Judas le dio al asunto. Acuérdense, los evangelios son complementarios. Y aunque aquí se nombra la raíz de donde salió esto, se contaminaron. Por eso es que es tan necesaria la disciplina eclesiástica al interior de la iglesia, ¿me comprenden? Porque el pecado al interior de la iglesia es algo serio. Porque el pecado no es algo que se queda solamente en la persona que comete el pecado, sino que es algo que afecta a la comunidad en general. Algo pasó en Judas, y es que Judas Iscariote, tristemente, estaba totalmente decepcionado de Jesús. ¿Cómo así? ¿Alguien se puede decepcionar de Jesús? Sí. ¿Y Jesús le va a dar razones para que se decepcionen de él? Sí. Porque recuerden Juan 6, muchos son alimentados. Así comienza Juan capítulo 6. Muchos alimentados, multitudes, más de 20,000 personas comieron panes y peces. Pero ¿cómo termina Juan capítulo 6? Muchos que dejaron de ser sus discípulos. ¿Y se fueron cómo? Decepcionados. ¿Y por qué una persona se decepciona de Jesús? ¿Por qué una persona le da razones a alguien para decepcionarse de él? ¿Por qué Jesús puede dar razones para que alguien se decepcione de él? Porque esas personas se acercan a Jesús teniendo una concepción incorrecta de quién es el Mesías. ¿Se acuerdan que estas personas a quienes los alimentó el Señor en Juan 6 quedaron tan felices con su panza llena que quisieron tomarlo y hacerlo rey? O sea, ese es el rey que ellos querían.
Pero ese no era el rey que es Jesús, y por eso él huyó de ellos, no se dejó tomar por ellos ni dejarse coronar rey. Ahora Jesús ya es rey. Entonces sí es posible que haya gente al interior de una congregación que al ver la predicación bíblica y al ver quién es verdaderamente Jesús, porque es que Jesús no es la imagen amañada que yo tengo de él. Actualmente se ha pintado un Jesús hippie, un Jesús amor, paz, yo te amo a pesar de tu pecado, a pesar de que no entiendas la palabra, ni te interese leerla o aprender de ella, yo te amo, mi amor es incondicional. Sí, el amor de Dios es incondicional, pero Él quiere que nosotros le conozcamos y que lo conozcamos a través de la Escritura. A mí alguien con lágrimas en teología sistemática, no, fue en las doctrinas de la gracia, alguien me decía: tú estás diciendo que crecí, que yo desde que nací soy malo y que yo no conozco a Dios, pero yo sí conozco a Dios. Yo desde pequeñito me acuerdo que oro. Yo a esa persona le dije lo que le dijo Paul Washer a una persona que le dijo lo mismo. Paul Washer le dijo a una persona que le dijo algo similar: no, tú no amabas al verdadero Dios, tú amabas a la figura que tú mismo te formaste de Dios. Y eso es un inútil. Hay gente que llega a la iglesia ya teniendo un concepto de este Dios, y un concepto no bíblico, un concepto suyo. Así llegó Judas. Judas llegó con un concepto de quién era el Cristo, y al pasar el tiempo, él duró 3 años con el Señor, y al pasar el tiempo, poco a poco se dio cuenta que ese concepto que él tenía del Señor no era el que Jesús estaba mostrando. No estaba bajando cabezas, no estaba liberándolo de los romanos, él no estaba percibiendo un beneficio. Yo creo que cuando él fue llamado a los 12 dijo: aquí la hice, aquí la saqué del estadio. O sea, el poder que va a tener. Pero es que no fue solamente algo de Judas. Acuérdense los hijos de Zebedeo, la mamá pidiéndole cacao a Jesús, diciéndole: Señor, cuando tú reines, mi hijo a la derecha y mi otro hijo a la izquierda. O sea, esto era de todos, porque somos ¿qué? Somos malos. Pero lo que pasó con los hijos de Zebedeo, a diferencia de Judas, es que los hijos de Zebedeo sí nacieron de nuevo. Y sí empezaron a comprender lo que el Señor venía a hacer. Judas no. Y esto que va a pasar en esta cena va a ser la cincelada final para que el corazón de Judas de verdad se ensoberbezca y se entregue a Satanás. Porque él, tal vez el resto de los de la cena van a salir de ese lugar entendiendo: lo que esa mujer hizo estuvo bien, a pesar de que al principio pensé que estaba mal. Pero Judas va a salir de esa cena diciendo: no, sigue insistiendo, no, lo que se hizo estuvo mal. Porque él vio en ese perfume no un producto de adoración, sino: véndanlo, yo manejo la bolsa y yo sustraigo. ¿Por qué? Porque él ya veía el inminente final, de que al Señor lo van a matar. Es que 6 días después al Señor lo van a matar. Y él lo que está haciendo es: yo voy a sacar la mayor parte, la mayor tajada, antes de que esto se vaya a pique. Al punto de que él vende al Señor por 30 piezas de plata. Ahorita vamos a hablar de esa bajeza, porque 30 piezas de plata al día de hoy son como $600. ¿Qué es eso? No es nada. Y estoy siendo optimista, algunos dicen que $60. Yo no voy a ir tan bajito, 600 digamos, que no es nada. Mientras que esta mujer está dando un perfume que valía ¿cuánto? Dice 300 denarios. ¿Saben cuántos son 300 denarios? 300 denarios es el sueldo de un año de trabajo. Si le quitamos las fiestas judías y lo que duraban, los días laborales de un judío eran 300 días. O sea, un año de sueldo. Vayámonos por lo bajito. Y por lo bajito, para luego decirles algo, el sueldo mínimo actual vigente es de 760 y algo. Si yo sumo eso, sumándole el subsidio de transporte, si yo le multiplico eso por 12, me da 9 millones algo, 9.200.000. Ahora yo les recuerdo una cosa: María hacía parte de una familia pudiente, o sea que no estamos hablando de un sueldo mínimo, estamos hablando de más dinero, estamos hablando de un pequeño tesoro en ese aceite que era tal vez de 9 o 10 millones de pesos. Eso es lo que ella tiene en su mano. Ahora, para poder seguir avanzando en este texto, yo quiero que se saquen de la cabeza los años de teología que nos dieron de este pasaje, donde solo lo predicaban para la ofrenda. Quiero que nos saquemos de la cabeza eso, porque este pasaje no apunta a eso.
Lo que motivó a esta mujer no fue eso. Lo que motivó a esta mujer fue un acto profético que ya se los voy a contar. Sencillamente quiero terminar ya con Judas. Aunque ya Judas terminó con él mismo. Esa fue la cincelada final para que Judas se entregara al Señor. Creo que salió tan piedra de esa cena que dijo, no, yo estoy aquí, pero no estoy aquí. Él estaba entre nosotros, como dice Juan, pero no era de nosotros. En él se iba a evidenciar que no es de todos la fe. María estaba a los pies del Señor. Lázaro, ¿dónde estaba? Sentado a la mesa. Y Marta servía. ¿Y eso qué nos demuestra en el pasaje? En el pasaje nos demuestra la multiforme gracia de Dios. No todos hemos sido llamados a servir al Señor de la misma manera. Ustedes dirán, pero luego Marta no había cambiado. ¿Qué hace sirviendo otra vez? Es que tal vez el don que tenía Marta era el servicio. Lo único que había que modelar en Marta era su carácter. Es que es muy verdad que una persona que es diligente, activa, pero se le está echando en cara a el mundo. Qué bendición una persona que es diligente, activa al interior de la iglesia y lo que hace es motivar a otros a que también sean diligentes. Amén. Eso es lo que está pasando con Marta. Ya con un corazón formado por el Señor Jesús, está sirviendo. Y tal vez la invitaron a esa casa que tal vez no era de ella y la invitan a servir, a hacer la cena. Ahora, ¿dónde está Lázaro? Lázaro está sentado a la mesa. No es tan fácil el papel que le tocó a Lázaro. Fácil. El texto dice el que había muerto y el Señor había resucitado. ¿Fácil? Dice el pasaje anterior que ya los judíos no solo querían matar a Jesús, sino que querían matar también ¿a quién? A Lázaro, porque muchos se habían convertido por su resurrección. Lázaro representa al creyente maduro, que se sienta a la mesa con el Señor, es decir, que tiene comunión con el Señor, pero está dispuesto a dar su vida por Él. Que no le importa la persecución, que no le importa el precio que tenga que pagar. ¿Por qué? Porque su prioridad es Él. Y tenemos a María, a los pies del Señor. Dice el Evangelio de Marcos que ella tomó un frasco de alabastro en el cual había nardo puro. Son dos elementos distintos. A veces no piense que el alabastro era el aceite, no. El vaso de alabastro es donde el recipiente. Y el nardo puro era el aceite, el óleo, el perfume maravilloso que había dentro del vaso. Ahora, el vaso de alabastro era algo parecido al marfil, pero mucho más débil, era un cristal, pero de color muy parecido al marfil. Y los recipientes donde se metía ese perfume era tan sublime que si se dejaba abierto el envase, se evaporaba. Entonces los recipientes del vaso de alabastro eran sellados, como una ampolleta, ¿se han visto? ¿Y uno qué hace para poder aplicar una ampolleta? ¿Uno qué tiene que hacer? Romperla. Pero luego de rotar, ¿se tiene que usar qué? Toda. Entonces ya sabía que al romper el vaso de alabastro, ella tenía que usar ¿qué? Todo el perfume. Algunos evangelios dicen que a los pies, otros dicen que a la cabeza. No entremos en detalles. Salmo 133 dice como qué bueno es ver a los hermanos juntos en armonía, que será como el aceite que va desde dónde hasta dónde, desde la cabeza y baja por las barbas de Aarón y llega hasta los pies. Es decir, ella ungió ¿qué? Todo el cuerpo del Señor. Y aquí viene lo maravilloso, aquí viene el por qué se debe predicar de esto siempre que se predica el Evangelio. Ella comprendió que el Señor Jesús iba a morir en la cruz. El Señor le reveló eso. Ahora, se lo reveló no porque le haya cogido a solas. El Señor varias veces que había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muera, al tercer día resucite y que todos crean en él. Entonces, ¿qué pasa? Ella se lo tomó en serio. Ella, por obra del Espíritu Santo, no porque sea mejor que otros, porque ella es igual a todos nosotros, pero es que en ella operó de manera especial el Espíritu Santo, porque es Dios el que nos conduce ¿a qué? A toda verdad. Es ella la que se tomó en serio esas palabras pesaron en ella más que su propio concepto. Recordemos a Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a los 5 minutos: no te ha revelado esto carne ni sangre. Igual, en Pedro pasó en ese momento lo que tal vez pasó con María en este momento.
el Señor le reveló esa verdad, Él es el Cristo. Así como el Señor le reveló a María, este Hijo de Dios va a tener que morir, es un siervo supliente. Simón Pedro tuvo esa revelación también, pero a los 5 minutos que iba. Después de haber tenido la revelación más maravillosa, Simón Pedro, ¿qué hace? 5 minutos después hace su declaración más pésima. Porque el Señor, y esto fue principiando el ministerio del Señor, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea masacrado, golpeado, entregado a la muerte y al tercer día resucitará. ¿Y qué hace Simón Pedro? No te acontezca esto, ten compasión de ti mismo, no, esto no puede ser, yo te quiero aquí de por vida. ¿Qué le dice Jesús a Simón Pedro? Apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en ¿qué? En las de los hombres. Yo les pregunto, esa Marta que tenía esa María que tenía la cacatúa de Marta encima diciéndole, haga oficio, ¿qué hace a los pies del Señor? Si tenemos que estar volteando haciendo oficio, ¿ustedes creen que María estaba interesada en las cosas de los hombres? ¿O estaba interesada en las cosas de Dios? Por esa razón, por estar a los pies del Señor, por tener como prioridad al Señor, es que María pudo ver lo que tal vez ninguno de los discípulos pudo ver, y se anticipó a ungir el cuerpo del Señor. Yo les pregunto, ¿alguien pudo ungir el cuerpo del Señor cuando murió? Reflexionemos un poco en esto. Dice la palabra que José de Arimatea y Nicodemo, viendo que ya le está cogiendo la tarde, porque es que el Señor Jesús muere a las 3 de la tarde, ellos tuvieron que ir y pedir permiso para poder bajar el cuerpo del Señor y meterlo en una tumba. Y tuvo que pedirle permiso ¿a quién? A Poncio Pilato. Allá también había burocracia, allá también había la tramitología. Y les debe haber tomado un buen tiempo, antes de las 6, porque a las 6 de la tarde ya no se puede hacer nada porque tienen que prepararse para el día de ¿qué? De reposo. Entonces ellos van, piden los permisos, toman el cuerpo. Dice la Biblia que Nicodemo lleva muchos óleos aromáticos, pero ellos no alcanzaron a embalsamar. Y cuando hablo de embalsamar, quiero acá aclarar, no es embalsamar como lo hacían los egipcios, que era para perpetuar esa momia. Embalsamar significa regar bálsamo. ¿Regar qué? Perfumito, para mitigar de alguna manera el olor que iba a producir el muerto. Amén. Ellos no tienen tiempo de limpiar, de lavar el cuerpo y de ungirlo cuidadosamente como se debía hacer. Entonces, ¿qué hacen ellos? Despliegan las telas en las cuales envuelven el cuerpo del Señor Jesús, y desplegadas las telas echan ese poco de óleos y empapan con esos ungüentos aromáticos, es la tela, ¿me comprenden? Y envuelven al Señor, lo dejan allí cuidadosamente, cierran la puerta y hágale, porque tenemos que romper la ley, podían ser apedreados. ¿Qué están haciendo las mujeres que el primer día de la semana van a la tumba del Señor? ¿Qué llevan ellas en sus manos? ¿Cómo? Ellos llevan perfumes, llevan óleos, llevan... ¿Qué pretenden hacer las mujeres que muy madrugaditas, el domingo en la mañana, era tan de madrugada que dice que aún no va a salir el sol, era tan de madrugada que ellas salen, porque ellas quieren que las cojan las 6 de la mañana, ¿cómo? En la tumba del Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo primero que ellas quieren hacer? Ungir el cuerpo. Y lo logran hacer. Porque el Señor, ¿qué? La guía. Uno se hace la pregunta, ¿por qué no me predicaron esto cada vez que se predicaba este texto? ¿Tienen la responsabilidad de alguien que saca de su contexto la Escritura para hablar de dar plata? Una persona que toma ese texto maravilloso para hablar de plata es Judas. Porque este texto no habla de plata. Ese texto habla, es de adoración total, entrega total, que te lleva a vivir a los pies del Señor. Que te lleva a entregarlo todo. Como dice Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Cómo debe ser nuestra entrega? Capítulo 12, verso 1 y 2. Por las misericordias que nos han sido dadas, os ruego que se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto, oración. Es en ese momento, cuando presentamos nuestros cuerpos,
y nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es en ese momento, según Romanos 12, 1 y 2, que podemos comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hizo María? Comprendió. Va a morir. Va a morir, va a entregar su vida por nosotros. Y por eso rompió el vaso de alabastro, por eso ungió al Señor y lo preparó para la sepultura. Porque un verdadero discípulo comprende lo climático, lo coyuntural que es la muerte de Cristo en su fe. ¿Qué fue lo que anunciaron los discípulos después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Entendieron lo que no entendieron por 3 años. Era necesario que el Cristo padeciese estas cosas. Eso es lo que anuncia Pablo cada vez que va a una sinagoga en las ciudades gentiles. Era necesario que se cumpliera la Escritura. Era necesario. Ya no vemos a un Pedro diciendo no te acontezca esto, sino vemos a un Pedro parándose en Hechos, después de que viene el Espíritu Santo, levantándose en medio de toda esa comunidad que ha venido a visitar a Jerusalén, diciéndole: al cual, porque el Señor había preparado desde antes de la fundación del mundo que fuera entregado, y ustedes lo mataron, porque era necesario que el Cristo muriera. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentidos y crean en el nombre del Señor Jesucristo. Esa mujer entendió lo que posteriormente solo los discípulos entendieron con el Pentecostés. Ella lo comprendió de manera anticipada. Un creyente comprende lo importante que es la muerte de Cristo en su fe. Y por eso está completamente decidido o decidida a entregar su vida por eso. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Uno dice: esto está escrito en futuro, porque a los pobres siempre los tendréis. No, este verbo no está en futuro, sino es un presente continuo. Él realmente lo que dijo es: pero siempre ha habido pobres en medio de nosotros. De hecho, siempre ha habido pobres al punto de que hace un tiempo en el ministerio le prediqué a una multitud de personas que no tenían que comer, y después de 3 días de haberlos estado sanando y predicándoles, les dije a ustedes: denles de comer. Ya y si 200 denarios no alcanzaban para alimentar a tantos, ¿no? Pero ahora que están viendo que esta mujer está dando su mejor ofrenda, ahora sí quieren coger eso para alimentar a los pobres, ¿no? O sea, les está diciendo: no hay coherencia en sus palabras. ¿Por qué andas pensando en dar con lo que tiene otro? Adórame con lo que tú tienes. Adórame con lo que tú tienes. Adórame con todo tu ser. Alguien me decía la otra vez: pastor, si alguien llega nuevo a la iglesia y no entiende el concepto de dar, ¿es bueno que dé? Y yo le dije: no. Porque una persona que da sin entender el concepto de dar, que es un concepto de adoración, no da para Dios, da porque otras personas lo están viendo y no quiere quedar en ridículo. O sea, que lo hace ¿para quién? Para sí mismo. Y lo que no proviene de fe, que es pecado, no dé. Y hay personas que han dicho: no dé. ¿Me están comprendiendo hasta dónde llega la fe? Si lo que tú haces en tu vida no tiene fe, leuda lo que haces, así digas que lo haces para Dios. Lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no hacemos para la gloria de Dios es pecado, así parezca muy loable ante los ojos de los hombres. Porque una persona que aprende a los pies del Señor no está poniendo sus ojos en las cosas de los hombres, sino en las cosas de ¿quién? De Dios. Jesús dice: lo que esta mujer hizo se anunciará siempre. Pero realmente, ¿saben quién es la protagonista de esto? No la mujer. El protagonista de esto es Cristo. Que si no caeríamos en el mismo problema si la protagonista fuera ella.
Por eso algunos evangelios ni se toman el tiempo de poner el nombre. Entre más anónimo, mejor. Para terminar, quiero reflexionar en lo del servicio al Señor. Puede que un servicio sea tan notorio como el de Marta, o tan oculto y detrás de bambalinas como el de María. Porque el de María es el más sobrio, el más escondido, hasta ese día del perfume, porque dice que la casa se llenó del olor del perfume. Porque una verdadera adoración será notoria. Como dice Mateo, lo que haces a solas te será recompensado como en público. No importa que tu servicio sea muy vistoso o sea en lo secreto, todo hazlo para la gloria del Señor. No importa que estés sentado a la mesa como estaba Lázaro, no importa que seas tal vez el anciano de la iglesia o de pronto la persona más nuevita que acaba de llegar. No importa que seas Lázaro el que está sentado a la mesa o María que está a los pies. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Porque la oración que Él habla es esa. Él no anda buscando lo que tú tienes. Él no anda buscando lo que tú le puedas brindar. Él anda buscando tu corazón. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, permite que, Señor, alejemos de nuestras vidas ese afán y esa ansiedad que a veces nos lleva a buscar las añadiduras. Y que podamos, Señor, buscarte a solas, Señor. Esto no se trata ni siquiera de conocimiento, se trata de relación, Señor. De que por lo que conocemos en la Escritura, Señor, nos podamos relacionar contigo, Señor. A tus pies queremos encontrar el perdón de nuestros pecados. A tus pies queremos encontrar, Señor, que podemos conocerte más. A tus pies queremos adorarte. A tus pies queremos llorar, Señor, nuestros errores, nuestras falencias. A tus pies queremos llorar por aquellos momentos de aflicción y de dificultad, pero también a tus pies queremos gozarnos de los momentos de alegría y de regocijo. A tus pies queremos orar por nuestras familias. A tus pies queremos adorarte y darte gloria. A tus pies, a tus pies, a tus pies. Que nos rompamos en tu presencia. Que tú seas para nosotros olor de vida para vida. Y no como lo fue a Judas, que fue ese olor maravilloso, fue olor de muerte para muerte. Señor, gracias por tu palabra. Bendice la congregación en el